Listo. Y señores, buenas tardes nuevamente y bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar como tema la responsabilidad social empresarial enfocada a nuestra organización de acuerdo a los lineamientos y directivas del BASC. ¿Okay? Este es un tema que está en el grupo con el compendio de temas dirigidos a BASC. Así que avanzamos. Temario. Entonces, el día de hoy vamos a ver, después de todo el compendio de capacitaciones, conceptos que vemos en el sistema de gestión y control de seguridad BAS, vamos a ver el tema de responsabilidad social empresarial. No sin antes, y muy importante, recordar que es BASC. BASC es una alianza empresarial internacional fundada en el año 1997 con el objetivo de promover prácticas seguras y mecanismos en la cadena de suministro. En resumen, busca en lo posible disminuir los riesgos de contaminación de la carga o de cualquier delito del comercio nacional e internacional, o en todo caso, en toda la cadena de suministro. ¿Okay? Ese es el principal objetivo de BASC. A través de sus lineamientos, de sus requisitos, de sus requerimientos, busca que las empresas, en lo mayor de sus posibilidades, puedan evitar que existan delitos en la cadena de suministro. Para poder cumplir con su objetivo, BASC trabaja de la mano con organismos nacionales e internacionales, tales cuales pues son la SUNAT, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, conocida como DEVIDA, la Autoridad Portuaria Nacional, la Oficina de Aduanas, Protección de Fronteras de los Estados Unidos, CBP, trabaja con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, la DIRANDRO, trabaja con AmCham, la Cámara de Comercio Americana del Perú, con CEDRO, con PROMPerú, etc. O sea, trabaja con una gran cantidad de organismos, tanto nacionales como internacionales, que son para ellos alianzas estratégicas para poder mantener las directivas o fomentarlas, ¿no? En base a sus principios. ¿Bien? Entonces, responsabilidad social empresarial. Entonces, la responsabilidad social empresarial, ¿no? Para BASC, simplemente se basa en un concepto muy importante: desarrollo sostenible. O sea, el desarrollo sostenible de los distintos factores que lo congregan, pues es el principal tenor relacionado a BASC que nos solicita integrarnos. Por eso ahí en la imagen pueden ver que es medio ambiente, reputación, es aspecto legal, es aspecto económico, etc. ¿No? Entonces, el cumplimiento de la normativa legal de las leyes, esta adherencia que debe tener nuestra organización, con respecto a las regulaciones locales, a las normas nacionales e internacionales, el respeto a los derechos humanos, ¿no? El objetivo de la organización tiene que tener claros, ¿no? Los trabajadores deben entender, ¿no? Que todos tenemos las mismas condiciones laborales y tienen que ser justas y seguras. Se tiene que velar por el respeto de los derechos humanos. ¿Bien? También tenemos que tener una cultura sostenible y acciones que protejan el medio ambiente. ¿Bien? Debemos mostrar una relación transparente con nuestro entorno, con las empresas, organizaciones que están en nuestro mismo giro de negocio, ¿no? En resumen, pues, ética empresarial, ¿no? Eso es lo que busca, pues, la responsabilidad social empresarial. Entonces, dentro de esta industria, en realidad, de la industria de seguridad en general, ¿no? El control de activos en tránsito, en todo caso, la operación propia de la organización,
tienen un papel muy importante en la sociedad moderna. Nuestras empresas se dedican a la protección de bienes y personas, ¿no? No solamente, sino también tienen como responsabilidad contribuir al desarrollo social y ambiental. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de qué tanta responsabilidad tenemos nosotros con nuestro entorno. Si los afectamos, ¿cuál es nuestra responsabilidad y qué debemos hacer para, en vez de afectarlos, al contrario, beneficiarlos? Que tengan un beneficio, no es obligatorio, sin embargo, es una buena práctica que se busca adaptar, que nuestro entorno, a nosotros como organización, como empresa, pues establecer operaciones en ese punto, pues que nuestro entorno de una u otra forma sea beneficiado, no afectado, ¿no? Para que me entiendan un poco, o sea, este tipo de normas se le exige legalmente a las minas, por ejemplo, que normalmente sus operaciones sí afectan, ¿no? Principalmente a la flora y la fauna de su entorno, ¿no? En las zonas mineras. Entonces, justamente ese tipo de situaciones también ante nuestras operaciones pueden causar, ¿no?, algún tipo de daño, quizás no a la flora y fauna porque en sí nuestro negocio no contamina ese nivel, sin embargo, sí puede haber acciones que pueden afectar la imagen digamos, de nuestro entorno, de las empresas vecinas, del distrito, etc. Entonces, la responsabilidad social empresarial es un compromiso voluntario en las cuales las empresas pues, buscan contribuir a un desarrollo económico, mejorando la calidad de vida tanto de los trabajadores, de las familias, sus familias, de la comunidad, del entorno y de la sociedad en general. Entonces, ese es el objetivo de la responsabilidad social y a partir de eso nace. ¿Okay? Esto siempre integrado con la ética en sus prácticas comerciales, su impacto social y ambiental. Entonces, cuando hablamos de ética profesional o de ética en las operaciones de GIS, hablamos también, en parte, de responsabilidad social empresarial. ¿Cuáles son los principales beneficios que tiene la responsabilidad social empresarial y que adhiere estos conceptos a la cultura organizacional de GIS? Uno, mejoramos la reputación y la imagen pública. Es coherente entender de que si nosotros realizamos actividades y es en base a lo que se enfoca nuestra organización, si nos enfocamos en realizar actividades que ayuden a nuestra sociedad, no lo sé, campañas de reciclaje, campañas de donación de víveres a personas o a familias que carecen pues, de un desarrollo económico pues, decente, ¿no? O en todo caso a las familias que se encuentran en los grupos vulnerables o de alta o extrema pobreza. Nosotros al realizar ese tipo de acciones, donaciones, etcétera, mejoramos nuestra reputación, mejoramos la imagen con lo que nos ve nuestro entorno. Entonces, eso es una de las actividades muy idóneas cuando practicamos la responsabilidad social empresarial. Fortalecemos el compromiso con los empleados. Es algo que también mira mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué no es lo que nos exige o que nos solicita la RSE o la responsabilidad social empresarial? Es el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de sueldos justos, equitativos, hablamos de no discriminación, hablamos de la no contratación de menores de edad, la no explotación, ¿no? Conceptos que van más muy relacionados con los derechos humanos. Entonces, obviamente que si nosotros respetamos de forma óptima, y es lo que se hace, el compromiso con los empleados va a estar muy bueno. ¿Bien? Reduce riesgos y costos. Obviamente que si nosotros tenemos una buena reputación como organización, va a ser muy fácil que nos podamos integrar a nuevos desafíos con nuevos clientes, ¿no? O en todo caso, mantener los que tenemos. Sin embargo,
Si es el caso anterior o el caso contrario, pues lastimosamente la pérdida de clientes o la no obtención de nuevos clientes va a poner en riesgo el soporte económico de la empresa. Y con eso también va a ocasionar que los trabajadores pues sean afectados. Atrae y retiene el talento. Entonces, yo estoy seguro que actualmente en su mente puede empezar 4, 5, 6 marcas de empresas con bastante prestigio que se encuentran en el mercado. En nuestro rubro también de seguridad existen empresas que pues tienen un prestigio ya ganado debido a sus años de operación, ¿verdad? Entonces, esto genera, ¿no? Atrae, retiene el talento. Muchos buscamos formar parte de esas organizaciones y de igual forma. Entonces, cuando nosotros practicamos el RCE, todos trabajamos bajo la misma cultura, hacemos eso, ¿no? Poco a poco hacemos que nosotros, como organización, como GIS, seamos esa empresa deseosa de poder tener y atraer y retener talento. Bien. Entonces, la RCE, la responsabilidad social, es un elemento diferenciador. Para las empresas VAS, ¿por qué? Porque justamente demuestra un compromiso a la ética, a la transparencia y el respeto por los derechos humanos. Entonces, justamente es uno de los principales principios que busca BASC, el respeto de los derechos humanos y de la ética profesional. Justamente uno de los requisitos es que nosotros como organización tengamos una política y un código de ética. Entonces, el código de ética genera, ¿no? Genera que nosotros como trabajadores tengamos ese compromiso con los derechos humanos, con el compromiso social, ¿no? Con el compromiso con nuestro entorno interno y externo. Bien. Entonces, responsabilidad social empresarial. ¿Qué buenas prácticas de RCE toman las empresas, ¿no? Para con sus trabajadores en nuestro sector? ¿Bien? Y conjuntamente con las acciones que promueve BASC, ¿no? Fortalecen esta cultura en nuestro entorno. Por ejemplo, la capacitación, formación en derechos humanos y ética empresarial. De lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, la capacitación en cualquiera de sus términos o conceptos, en los temas que puedan involucrar nuestra organización, siempre va a ser una buena práctica. ¿Por qué? Aparte de la normativa que nos exige la SUNAFIL, por ejemplo, que vendría a ser capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, que son teoría 4 por trabajador, o en todo caso anuales, bien, eso vendría a ser quizás lo obligatorio que como organización tenemos. Sin embargo, las capacitaciones adicionales que nosotros le brindamos a los trabajadores, como estas, ¿no? Esto ya es una buena práctica de la organización, que apoya a la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque busca formar ya no solo por el aspecto de SST, de seguridad, sino también por el aspecto ético, ¿no? La formación en derechos humanos, la formación en ética empresarial, ¿no? Entonces, ya esto apunta a las buenas prácticas que toda organización debe cumplir. El segundo ejemplo son las campañas contra el consumo de drogas. Dentro de los estándares de BAS, buscan que ningún trabajador
¿no?, ingrese a nuestra organización con antecedentes penales, judiciales, legales, o sea, personas que tienen un pasado delictivo, o en todo caso, que hayan consumido drogas. Entonces, ¿qué hago cuando yo hago un filtro en mi organización con el tema de las drogas? Pues, obviamente, de una u otra forma, fomento que ya no se consuma este estupefaciente, ¿verdad? Fomento en mi entorno de que ya no suceda. Entonces, ¿es una buena práctica? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estoy exigiendo a los nuevos jóvenes, quizás comentándolo, haciendo entender, difusionando de que, ojo, si consumes ese tipo de drogas, estupefacientes, vicios, no vas a encontrar trabajo, que sería lo ideal, ¿no? Bien. Promoción de la diversidad y de la inclusión. Entonces, otra actividad que se hace respetar y ver con respecto al RCE, Responsabilidad Social Empresarial, es la diversidad y la inclusión. Todos somos iguales, aunque tengamos alguna discapacidad. Y la promoción del empleo en estas situaciones también es una muy buena práctica, ¿no?, que refleja cuál es el enfoque de nuestra organización respetando los derechos humanos. El siguiente ejemplo tendría que ser la adopción de prácticas ambientales sostenibles. Entonces, la adopción de prácticas ambientales sostenibles es también otra acción que involucra mucho, ¿no?, al impacto que podamos tener. Entonces, desde campañas de recolección de basura, campañas de fomento del reciclaje en nuestros ambientes, como en los ambientes externos, ayudan a evitar la contaminación ambiental. Y a nosotros fomentar buenas prácticas con respecto a la contaminación ambiental, estamos también desarrollando nuestra responsabilidad social empresarial. Bien. Entonces, en ese marco existe una investigación, una promoción y una premiación con respecto, en nuestro país, con respecto a este concepto del que estamos hablando, la responsabilidad social empresarial. Y esa premiación se le llama Perú Sostenible. ¿Qué es Perú Sostenible? Es una congregación anual de todas las empresas a nivel nacional, las cuales desarrollan una evaluación y premian o reconocen a las que hayan tenido una mejor, hayan desarrollado la mejor actividad con respecto a desarrollo sostenible, pero sostenible, una buena práctica, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, en el 2023 hubo organizaciones modelo o empresas modelo que desarrollaron de forma óptima eso. Vamos a ver, en todo caso, en este momento, cuál fue el ranking. Bien, entonces, la primera empresa que se ganó el primer lugar el año 2023 en los premios Perú Sostenible fue la empresa de la organización Aceros Arequipa. Entonces, empresas con éxito en la aplicación del RCE, Responsabilidad Social Empresarial. Esto fue en la categoría de cadena de valor, debido a que pues implementó un programa de factoring para proveedores a fin de facilitar el acceso a liquidez a corto plazo y de forma... ¿Qué significa esto? No solo le dio beneficio a sus proveedores, ¿no? O sea, obviamente pidiéndole más recursos, haciendo contratos, realizando pagos puntuales y justos, sino también inclusive, ojo, tú eres mi proveedor y si quieres también te presto plata, para que me entiendan un poco, ¿no? El ejemplo. Si quieres también lo hago, te compro facturas y yo te las doy, yo te pago, te presto dinero. O sea, es como si te doy trabajo y aparte también te doy un préstamo, pero en el sector empresarial. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que las empresas puedan tener mayor liquidez, inclusive a su cliente utilizarlo como si fuese un banco. Obviamente que el tema del factoring también genera
un pequeño interés, pero a la larga, cuando hablamos de beneficios, genera, ¿no?, un desarrollo a la organización. Bien. Enel. La segunda empresa que salió o que fue reconocida por este prestigioso premio de Perú Sostenible fue Enel, en la categoría Ética e Integridad. Esto al implementar un modelo de prevención de riesgos penales que tiene alcance en todas las actividades y comportamientos de los directores, gerentes y directivos. Entonces, Enel buscó la ética empresarial a su máximo nivel. Para ello, hizo un programa de prevención de riesgos penales, o en todo caso judiciales, que pudiera controlar los comportamientos de los directores, los gerentes y los directivos. O sea, sus altos cargos no podían incurrir en algún tipo de falta o fallo ético que puede involucrar la reputación de Enel. Eso, obviamente, ¿a qué beneficia? Beneficia a que el sector, pues, exista menos corrupción, ¿no? ¿Eso qué significa? Que seguro, ¿no?, base a esto, aplicó estándares muy exigentes con respecto al cuidado de la imagen de la organización. 3, Movistar. Movistar, en la categoría ambiental, debido a su gestión para hacer frente al cambio climático, la organización redució su huella de carbono en un 95% desde el 2015. O sea, hasta el 2023 logró un 95%, que es mucho, que es una muy buena cantidad. ¿Eso qué significa? Que de la emisión de gases, la emisión de CO2 la redujo a un 95%, que es algo muy importante. Entonces, desde el 2015 logró ese objetivo y actualmente pues hace un uso del 100% de energía renovable en sus operaciones. O sea, la energía que utiliza Movistar es 100% renovable. Entonces, premio a Movistar por ese logro. La cuarta fue Pacífico Seguros. Pacífico Seguros, en la categoría Diversidad e Inclusión, al implementar el programa Comunidad Segura, que se enfoca en llevar cultura de prevención de riesgos a poblaciones vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pacífico Seguros? Capacitó, orientó, ¿no?, difusionó una cultura de prevención de riesgos. ¿A quiénes? A los que no tienen, a las poblaciones vulnerables. Se acercó casita por casita a los que no tienen un tipo de sustento económico, que viven en la extrema pobreza o que son considerados como poblaciones vulnerables. Y pues esto originó que también sea reconocido en estos premios. Entonces, al desarrollar una cultura de responsabilidad social empresarial, ¿existe un paso a paso? ¿Sabemos cómo tenemos que hacerlo? Claro que sí. Nuestros empleados, nuestros trabajadores tenemos que entender cómo hemos iniciado nuestro proceso, cómo lo mantenemos y qué deberemos fomentar siempre para poder desarrollar esta cultura. Entonces, lo primero es conocer nuestra cultura de política de responsabilidad social empresarial. Saber cuáles son los valores y compromisos de nuestra organización con respecto a esta política. Debemos identificar los grupos de interés de la organización que pueden ser afectados en la no ejecución de nuestra política de responsabilidad social empresarial. O sea, tenemos que conocer nuestro entorno, a quiénes beneficiamos y a quiénes afectamos, ¿no? Saber, tanto trabajadores como alta dirección. Si nosotros identificamos a quienes posiblemente podemos hacerle algún tipo de daño, no solamente físico, sino ético, entonces vamos a saber quiénes son los grupos de interés, ¿no? Quiénes son desde los trabajadores hasta alta dirección. Entonces, conocer las iniciativas de RCE de los clientes, de los empleados, de los proveedores y de la comunidad. ¿Qué significa? Ahora que seguimos fomentando el RCE o la responsabilidad social empresarial, debemos siempre ahondar en saber qué es lo que hacen nuestros empleados, qué es lo que hace cada trabajador de GIS, qué es lo que hacen nuestros clientes, qué es lo que hacen las operaciones a nuestros clientes con respecto al RCE, ¿no? Y seguir promoviendo esa buena iniciativa. Los proveedores de igual forma y la comunidad. Obviamente esto
mediante un monitoreo constante, evaluación del progreso, ¿bien? En cuanto a las iniciativas de forma regular. Y eso es lo que se hace. Siempre la organización, justamente parte de la auditoría que tenemos con BAS, busca y audita qué hemos hecho de bueno, ¿no? ¿Qué hemos hecho de adicional, de lo cual no estamos obligados para poder fomentar esta responsabilidad social empresarial. Esto quizás con capacitaciones, algún tipo de voluntariado, campañas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el tema o en estas fechas navideñas, pues es un momento muy propicio para aprovechar y fomentar nuestra cultura de responsabilidad social empresarial. Más que todo a las personas que carecen de recursos, ¿no? Que están en los rangos de extrema pobreza o población vulnerable. Entonces, para concluir, la responsabilidad social empresarial es una oportunidad. Es una oportunidad para que las empresas puedan contribuir al desarrollo sostenible de la organización y generen un valor compartido a todos sus stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Nuestros grupos de interés. ¿Ok? Nuestros grupos de interés. Nuestro factor interno como externo. Estos son los stakeholders. ¿Qué es lo que busca la responsabilidad social empresarial? Un llamado a la acción, reducir nuestra huella de carbono en su máxima expresión. Vuelvo a repetir, ¿qué es la huella de carbono? Es la huella de contaminación que generamos todos los días. Si nosotros utilizamos un celular, lastimosamente ese celular ha generado o tiene una huella de carbono. Si nosotros consumimos una gaseosa, esa gaseosa también ha generado una huella de carbono. Ha tenido que utilizarse CO2 de una u otra forma para poder generar la gaseosa. Entonces, entendamos de que uno de los aspectos de desarrollo sostenible que la organización busca promover es evitar a toda costa la contaminación ambiental. Entonces, el llamado a la acción que incurre, pues, por ejemplo, en disminuir el consumo de plástico, ¿no? El plástico es uno de los principales materiales en el mundo que genera contaminación. El tema del cuidado del agua, tomar duchas de 5 minutos o gastar la mínima cantidad de agua. De acá nace la famosa frase, gota a gota el agua se agota, ¿no? No hablo de gota a gota de extorsión, por si acaso, ¿no? Hablo de gota del agua que se acaba. Otro, usar medios de transporte de bajo o cero emisión. Actualmente ya existen bastantes recursos para la fomentación del uso de energía eléctrica en todos los aspectos, vehiculares, industriales, y en las casas, etcétera. ¿No? O sea, esto ya poco a poco va a ir desarrollándose y el objetivo es pues que las emisiones se reduzcan en la máxima expresión. Sembrar árboles también es una buena práctica, cuidarlos, mantenerlos, etcétera. Entonces, ¿qué más podemos hacer para cuidar la huella y reducir la huella de carbono, la huella de emisión de CO2? Reducir el consumo de carne, aunque no lo crean, para que pueda llegar un bistec a tu plato, ¿no? O alguna carne roja, más que todo, en nuestro hogar, ha pasado por un proceso muy complejo en lo que se ha generado bastante contaminación. Reciclar, utilizar y reducir, las famosas 3 Rs, ¿no? Con respecto a gestión ambiental. Entonces, reciclar en todas sus formas siempre va a ayudar a reducir la huella de carbono. Comprar o no adquirir esos equipos que consumen electricidad de forma masiva, ¿no? Busquemos siempre adquirir equipos electrónicos que consuman poca electricidad, ¿no? Siempre veamos la tabla de consumo de electricidad, ¿no? Busquemos equipos que siempre diga A. Seguro han visto muchos en su refrigeradora que ahora dicen todos A. Es otra de las prácticas que exige ahorita la normativa con respecto a consumo de energía eléctrica. Busquemos siempre que los equipos que tengamos en casa tengan esa letra en consumo eléctrico que diga A. En el peor de los casos debería tener B,
busquemos de que no sea siempre así. Integrar hábitos de economía circular, ¿no? Que pueda fomentar y el reciclaje en su máxima expresión, ¿no? Economía circular, que es otro de los conceptos del sistema de gestión ambiental, ¿no? Que de una u otra forma la organización también busca respetar, fomentar, ¿no? Y mantener. Listo. Bien, señores, en realidad este tema no es tan amplio, sin embargo, tiene conceptos muy importantes que como organización debemos respetar, ¿no? Y debemos entender. La responsabilidad social empresarial no es un juego, al contrario, es una oportunidad en las cuales todos, en nuestras actividades cotidianas, podemos, eh, podemos apoyar, poner nuestro granito de arena para que nuestro planeta sea mejor cada día. Tanto en el aspecto ambiental, que en realidad lo menciono mucho y se menciona mucho porque es uno de los factores que más consecuencias genera, y otro por el aspecto ético empresarial, el aspecto de los derechos humanos, que también es otro aspecto muy, pero muy importante. Bien, entonces vamos a terminar de grabar.